Procesador de datos. Unidad 3. Gráficos. Sesión número 30. Macros. Objetivos de la sesión. En esta sesión número 30 aprenderás los siguientes puntos. Conocer cómo crear y grabar una macro en Excel. Macros. En esta unidad estudiaremos qué son las macros, en qué nos pueden ayudar y cómo crear macros automáticamente. Esta unidad tratará de manera muy sencilla el tema de macros sin entrar en profundidad con el lenguaje de programación utilizado por Microsoft Excel, el Visual Basic Application, ya que esto ocuparía un curso entero y se sale del objetivo del curso. Introducción. Cuando trabajamos con un libro personalizado, es decir, que nos hemos definido con una serie de características específicas como pueden ser el tipo de letra, el color de ciertas celdas, los formatos de los cálculos y características similares, perdemos mucho tiempo en formatear todo el libro si disponemos de muchas hojas. Con las macros lo que se pretende es automatizar varias tareas y fusionarlas en una sola, añadiendo por ejemplo un botón en nuestro libro que al pulsar sobre él realice todas esas tareas. Crear una macro automáticamente. La forma más fácil e intuitiva de crear macros es crearlas mediante el grabador de macros del que dispone Excel. Este grabador de macros te permite grabar las acciones deseadas que posteriormente las traduce a instrucciones en Visual Basic, las cuales podemos modificar posteriormente si tenemos conocimientos de programación. Para grabar una macro debemos acceder a la pestaña Vista y despliega el submenú Macros y dentro de este submenú seleccionar la opción Grabar macro. Además de esta opción, en el menú podemos encontrar las siguientes opciones. Ver macros, donde accedemos a un listado de las macros creadas en ese libro. Usar referencias relativas. Con esta opción utilizaremos referencias relativas para que las macros se graben con acciones relativas a la celda inicial seleccionada. Al seleccionar la opción Grabar macro, lo primero que vemos es el cuadro de diálogo Grabar macro, donde podemos dar un nombre a la macro. No está permitido insertar espacios en blanco en el nombre de la macro. Podemos asignarle un método abreviado, mediante la combinación de las teclas Control más una tecla del teclado. El problema está en encontrar una combinación que no utilice ya Excel. En Guardar macro en, podemos seleccionar guardar la macro en el libro activo, en el libro de macros personal o en otro libro. En descripción, podemos describir cuál es el cometido de la macro o cualquier otro dato que creamos conveniente. Grabar macro. Para comenzar la grabación de la macro, pulsamos el botón Aceptar y a continuación, si nos fijamos en la barra de estado, encontraremos este botón en la barra de estado, el de Stop, donde tenemos la opción de detener la grabación. A partir de entonces debemos realizar las acciones que queramos grabar. Es conveniente no seleccionar ninguna celda a partir de la grabación, ya que si seleccionamos alguna celda posteriormente, cuando ejecutemos la macro, la selección nos puede ocasionar problemas de celdas fuera de rango. Una vez concluidas las acciones que queremos grabar, presionamos sobre el botón Detener de la barra de estado o accediendo al menú de macros y haciendo clic en Detener grabación. Ejecutar macro. Una vez creada una macro, la podremos ejecutar las veces que queramos. Antes de dar la orden de ejecución de la macro, dependiendo del tipo de macro que sea, será necesario seleccionar o no las celdas que queramos que queden afectadas por las acciones de la macro. Por ejemplo, si hemos creado una macro que automáticamente da formato a las celdas seleccionadas, tendremos que seleccionar las celdas previamente antes de ejecutar la macro.
Ejecutar macro. Para ejecutar la macro debemos acceder al menú Ver macros, que se encuentra en el menú macros de la pestaña Vista y nos aparece el cuadro de diálogo macro como el que vemos en la imagen donde tenemos una lista con las macros creadas. Debemos seleccionar la macro deseada y pulsar sobre el botón Ejecutar. Se cerrará el cuadro y se ejecutará la macro. En cuanto al resto de botones, cancelar cierra el cuadro de diálogo sin realizar ninguna acción. Paso a paso, ejecuta la macro instrucción por instrucción abriendo el editor de programación de Visual Basic. Modificar. Abre el editor de programación de Visual Basic para modificar el código de la macro. Estos dos últimos botones son para los que sepan programar. Eliminar. Borra la macro. Opciones. Abre otro cuadro de diálogo donde podemos modificar la tecla del método abreviado, combinación de teclas que provoca la ejecución de la macro sin necesidad de utilizar el menú, y la descripción de la macro. Un detalle importante a tener en cuenta es que si ejecutamos una macro, no es posible deshacer la acción desde la herramienta deshacer común, por lo que es interesante ir con pies de plomo al ejecutar macros que vayan a realizar cambios importantes. Actividad número 30, macros. Instrucciones. Elabora en Word un documento que responda al siguiente cuestionario. Define qué es una macro en Excel. Opción de Excel que nos permite crear macros. Para grabar una macro debemos acceder a la pestaña. Con esta opción accedemos a un listado de las macros creadas en ese libro. Con esta opción utilizaremos referencias relativas para que las macros se graben con acciones relativas a la celda inicial seleccionada. Para ejecutar una macro debemos pulsar el botón. Mediante esta opción podemos utilizar una combinación de teclas, control más tecla del teclado, para ejecutar de una manera más rápida una macro. Con esta opción podemos abrir el editor de código de Visual Basic Application para modificar el código de una macro. Una vez que hayamos incluido de grabar las acciones de una macro, presionamos sobre el botón Herramienta de Excel que nos permite automatizar tareas y fusionarlas en una sola. ¿Cómo se calificará esta actividad? Consulte la rúbrica de evaluación para la actividad número 30. Esta se encuentra dentro de la semana número 14 del curso. Te recuerdo que esta actividad tiene un valor de 4% sobre la calificación del segundo parcial.